Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera clase de Lógica Matemática 2. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la lógica de predicados y más en concreto la lógica de predicados de primer orden o elemental, que es el tema de estudio de nuestro curso. La principal virtud que tendrá la lógica de predicados con respecto a la de proposiciones es que permitirá evaluar la verdad de proposiciones más complejas o que requieren de mayor capacidad de expresión. Por ejemplo, en primer lugar, la lógica de predicados nos permitirá valorar la verdad de formulaciones que expresan que un sujeto, un objeto, una cosa cualquiera cumple o satisface o tiene alguna cierta propiedad o alguna cierta condición. O bien que un par o una terna o un cierto grupo de sujetos o de objetos están relacionados de alguna manera. Aquí tenemos unos ejemplos de proposiciones de este estilo que son de las más básicas para la lógica de predicados. En la primera tenemos una en la que se expresa que cierto sujeto, cierto individuo, tiene una cierta propiedad. En la segunda mostramos un ejemplo en la que dos objetos o dos sujetos están relacionados de alguna cierta manera. Y en la tercera también son dos sujetos que no están bien determinados. No, estas expresiones fulano y sutano pues típicamente se usan como variables, ¿no es cierto? Que se pueden interpretar como cualquier ser humano. Y esa es una de las cualidades adicionales que tiene la lógica de predicados, que para expresar sujetos también puede utilizar variables, símbolos de variable. Estos símbolos necesariamente tienen que ser interpretados en algún universo, en algún dominio perfectamente delimitado. Podremos considerar proposiciones más sofisticadas, haciendo uso de los conectivos que conocimos en la lógica proposicional en el curso pasado. Y también podremos formar nuevas fórmulas utilizando el recurso de los cuantificadores, que nos permitirán hacer expresiones acerca de todos los individuos de un universo o acerca de la presencia de individuos que tengan alguna propiedad. Me refiero a expresiones como estas. Todos los artistas son excéntricos, ¿no? Una afirmación acerca de todos los individuos que tienen cierta propiedad. O hay elefantes en los desiertos, una afirmación de la existencia o de la presencia de algún cierto tipo de objetos. Ahora bien, el tema de nuestro curso es lógica de predicados elemental. Esto es lo que vamos a estudiar. Es una lógica un poquito más específica. En esta lógica, las fórmulas se refieren a individuos o a elementos, de ahí lo elemental, que viven en un universo perfectamente delimitado, que también llamamos dominio. Esto en particular significa que las variables van a representar eso, individuos del universo. Pero más aún representarán individuos arbitrarios, un individuo cualquiera, genérico. Las variables pueden recorrer todos los individuos del universo y además no pueden limitarse a recorrer menos que eso. Todos y cada uno de los individuos del universo podrán ser considerados como interpretación de cualquiera de las variables que se incluyan en un lenguaje de predicados. Esto también quiere decir que los términos, o sea, las expresiones que se refieren a sujetos, a objetos, de un lenguaje de predicados elemental son los que representan a los individuos del universo. A la lógica elemental también la llamamos de primer orden y esto nos permite, por contraste, explicar un poco mejor cuál es la cualidad de la lógica elemental, ¿no? En la lógica elemental las fórmulas no se refieren a conjuntos de individuos, a familias de individuos, a relaciones entre individuos, a relaciones entre familias, porque las fórmulas, las expresiones que vamos a poder calificar de verdaderas o falsas, serán aquellas que solamente tienen que decir algo
usando como sujetos a los individuos de un universo, no a conjuntos formados por individuos de ese universo o más construcciones de orden superior. Justamente el primer orden es el que tiene que ver con los elementos o los individuos del universo, y un segundo orden, por ejemplo, estaría formado por los conglomerados que pudiéramos formar con individuos, conjuntos, relaciones entre ellos y demás. En particular, en el lenguaje de primer orden, las variables que aparezcan serán todas ellas variables que recorran exclusivamente a los elementos del dominio o del universo. Nunca se podrá pensar que una variable se pueda interpretar como un conjunto de individuos, o como una función entre individuos, o como una relación entre individuos. Para ellas sí podremos usar constantes, quizás sí podríamos distinguir algunas funciones en especial, algunas relaciones en especial, tenerlas simbolizadas, pero usar una variable que recorra todas las relaciones entre individuos, eso es una cuestión de segundo orden o de orden superior. Veamos dos ejemplos venidos de nuestros cursos de cálculo, en el momento en el que se estudian los números reales. Pues lo primerísimo que vemos son los axiomas, que están escritos un poco de esta manera. Uno de ellos, el axioma de conmutatividad, por ejemplo, para la suma, pues nos dice, ¿no?, que cualesquiera dos números reales dados, la suma de x con y es igual a la suma de y con x, ¿cierto? Aquí digamos que cuantificamos acerca de todos los números reales, pensando que pues, nuestro universo del discurso es precisamente ese, el de los números reales. Nosotros podemos usar entonces variables como esta x y esta y, que recorren todo ese dominio, el de los números reales. También en los mismos cursos de cálculo diferencial integral aparece otro axioma que es mucho más latoso para todos los que lo hemos estudiado, y es el axioma del supremo. Y es más latoso no nada más porque a los estudiantes nos cueste más trabajo entenderlo que entender los otros axiomas, sino porque su forma lógica, su contenido lógico es incluso superior al de los otros axiomas. Fíjense, todo conjunto X no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Aquí la variable X no corre a lo largo de todos los números reales. No es una afirmación que se esté haciendo sobre los individuos de ese dominio. Se está haciendo sobre los conjuntos formados por elementos de ese dominio. Y el hecho de que a nivel lógico sea superior, por supuesto, pues sí se ve reflejado en su comprensión. Esto claramente está en un orden superior o en un segundo orden porque justo se cuantifica usando una variable también que recorre objetos de orden superior a los elementos. Ahora vayamos a un lugar más cómodo. Vayamos a las estructuras matemáticas, donde los lenguajes de primer orden se pueden interpretar. Ejemplos de estos tipos de estructuras los hemos conocido desde que inició nuestra formación matemática. Los números enteros, los números naturales, los números reales, las matrices, en fin. La gran mayoría de las estructuras que conocemos en nuestra educación matemática o son estructuras elementales, o bien mediante trucos pequeñitos podemos llevarlas a que se parezcan o que encajen con la definición de las estructuras elementales. El modelo básico es el siguiente. Una estructura elemental es una cuádrupla denotada por una A chistosa como esta, que tiene los siguientes elementos. Un conjunto no vacío A, que será considerado como el dominio o el universo de esta estructura y que es justamente acerca de los elementos de este conjunto sobre lo que se habrá de discurrir, ¿no?, en la lógica de predicados. R es una familia de relaciones entre elementos de A. Más adelante volveremos sobre ella. O es una familia de operaciones entre elementos de A, que también discutiremos más adelante. Y E es un conjunto de elementos de A.
un conjunto de elementos distinguidos, algunos elementos pues, que típicamente serán de relativa importancia dentro de una estructura. Estos tres conjuntos pueden tener pocos, muchos, ningún elemento. Por ejemplo, el conjunto de elementos de A distinguidos en esta letra E, pues puede incluso ser vacío, puede contener solo elementos relativamente importantes, o incluso hasta puede tener a todos los elementos de A. La importancia de ese conjunto en todo caso resulta de que estemos haciendo foco sobre los elementos de este conjunto por encima de los elementos en general del conjunto A. Un ejemplo muy conocido de estructura elemental es este Z, por ejemplo, podríamos denotar con esta Z curiosa a la estructura formada por el conjunto Z de los números enteros, bien conocido, considerando la relación de orden entre ellos, ¿no? El menor o igual que, estas dos operaciones que son bien conocidas, ¿no? La operación de suma, la operación del producto, y estos dos elementos como los que son distinguidos de este conjunto, ¿no? El neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Pero bueno, si bien podemos poner como elementos distinguidos estos dos, también podríamos poner como elementos distinguidos a cualquiera otro, o podríamos quitarlos, podríamos no tener precisamente esta estructura, podríamos tener algunas otras relaciones o algunas otras operaciones. Y con ello tener otra estructura diferente, no sería la misma estructura si nosotros cambiamos alguno de los elementos. Si nosotros borramos algunos de ellos, entonces estaríamos consiguiendo un reducto de esta. Por ejemplo, si de Z borramos a la relación de orden y dejamos este conjunto de relaciones vacío, pues nosotros tenemos una nueva estructura que es un reducto del anterior, ¿sí? Que por cierto, esta es como el formato que tiene los enteros cuando los estudiamos como un anillo. También en el sentido opuesto, nosotros podríamos añadir una nueva relación, por ejemplo esta, la divisibilidad a Z', y obtener una expansión de Z'. Esta Z' sería ahora una expansión porque estamos agregando una relación más. Volvamos nuestra atención sobre las operaciones. En este ejemplo tenemos dos operaciones, la suma y la multiplicación. Todos sabemos que pues la suma y la multiplicación tienen que ser calculadas entre pares de números enteros, es decir, para poder hacer una suma, pues necesitamos saber quiénes vamos a sumar, y pues esto tiene que ser dos, ¿verdad? Dos números. Lo mismo con la multiplicación. Necesitamos dos números enteros para poder hacer una multiplicación que resultará ser nuevamente un número entero. Y así, entonces, es como funcionan las operaciones binarias. Una operación binaria es aquella que necesita dos, en este caso, números enteros, pero en general les llamamos argumentos. Una operación binaria necesita entonces dos argumentos para poder operar. Y el resultado de tal operación será nuevamente un elemento del universo de interpretación. En este caso, un nuevo número entero. Que la suma sea una operación binaria quiere decir que es una función que va del producto cartesiano de z por z en z, es decir, de los pares de números enteros en los números enteros. Lo mismo la multiplicación. ¿Son estas las únicas operaciones binarias que puede tener definido el conjunto de los números enteros? No, hay muchas más. Sin embargo, si nosotros estamos pensando en los enteros como un anillo, es decir, como una estructura de este tipo, en el que tenemos solo dos operaciones binarias con sus elementos neutros como elementos distinguidos, pues sí, en esta estructura sí solo hay esas dos operaciones binarias, pero muchas otras se pueden considerar y formar nuevas estructuras con otras operaciones binarias. Ahora, otro tipo de operaciones que no sean binarias las hay,
También, por supuesto, hay operaciones que requerirán de 3 argumentos, de 4, de 5. Hay operaciones que requerirán de un solo argumento. Por ejemplo, la operación sucesor, que es una operación de aridad 1 o unitaria, que a cada número entero le asocia el siguiente número entero. Por ejemplo, al 3 le asocia el 4, ¿no? Al 8 le asocia el 9, y así. El sucesor inmediato de un número natural, o de un número entero, es una operación unitaria, lo mismo que el predecesor. Si nosotros tomamos un número entero, el entero que está antes que él inmediatamente, pues ese es su predecesor, también esa es una operación unitaria. En fin, se pueden considerar muchísimas operaciones en los números enteros de diferentes aridades. Y la aridad entonces es este concepto, el número de argumentos que requiere una operación para poderse llevar a cabo. En general, una operación de aridad n sería una función que iría del producto cartesiano de z por sí mismo n veces en z, ¿no? Una operación n-aria sobre los números enteros. Lo mismo ocurre con las relaciones. Frecuentemente estas son de 2 argumentos, como los ejemplos que tenemos aquí a la vista. El orden de los números enteros es una relación binaria, puesto que compete con pares de números enteros. Podemos decir, por ejemplo, que el 5 es menor que el 8, que el 7 es menor que el 14, pero no podemos decir que el 4 sea menor que el 3. La divisibilidad, lo mismo, es una relación que depende de pares de números enteros. Las relaciones entonces que competen con pares se llaman relaciones binarias. Las que competen con ternas pues se llamarán relaciones ternarias. Y así. En general, las relaciones que competen con n argumentos serán llamadas relaciones n-arias. Formalmente, una relación n-aria sobre los números enteros sería un conjunto de n tuplas ordenadas. Esto es, un subconjunto del producto cartesiano de los enteros por sí mismos n veces. Y bien, pues no queda más que invitarlos a echarle un ojo a las notas, a intentar hacer los ejercicios, y nos vemos entonces el lunes 1 de marzo a la 1 de la tarde para la sesión en vivo de la presentación de nuestro curso, y el martes 2 igual a la 1 de la tarde para nuestra primera clase en vivo. Espero que tengan un excelente inicio de semestre.